Ya, ok. Entonces, la bibliografía en la cual me basé la exposición es la edición 12 del Campbell, donde básicamente nos indica de que para valorar una hematuria tenemos que hacernos estas preguntas, ¿no? ¿Verdaderamente es una hematuria? ¿Es micro o macrohematuria? Si la hematuria es de origen glomerular o no glomerular, y cuáles son los exámenes de imágenes que nos ayudan en el diagnóstico. Bueno, en relación a la definición de hematuria, básicamente es la cantidad de sangre anormal en orina o la presencia de eritrocitos en orina. Esta definición, según la AUA, para microhematuria indica de que básicamente son 3 o más eritrocitos por campo en una única toma o en una única prueba o examen de orina. Y para macrohematuria, que básicamente es un signo por el cual acude el paciente y, o un síntoma y que nosotros podemos evidenciarlo en la consulta. La AUA también indica de que son 3 o más eritrocitos por campo con una micción de coloración rojiza. Bueno, también hay una clasificación en relación a la visibilidad, que puede ser macrohematuria o microhematuria. Básicamente esa clasificación según la visibilidad se le da a la macrohematuria. Y la macrohematuria se puede clasificar también en relación a la aparición durante el flujo urinario. Si, por ejemplo, la aparición de la hematuria es al inicio del flujo urinario, estaremos hablando, por ejemplo, de una lesión a nivel uretral. Si la hematuria aparece al término de la micción, básicamente la lesión es a nivel vesical, a nivel del trígono o a nivel prostático. Y si la macrohematuria es total, durante todo el flujo urinario, se asocia a vías urinarias superiores o de origen vesical. Bueno, en relación a sobre todo a la microhematuria, existen otras definiciones de otras sociedades. Por ejemplo, en el documento del Consenso Canadiense indica de que básicamente son 3 o más glóbulos rojos en microscopía de alta potencia, eh, en 2 de 3 análisis de orina, ¿no? Ese es el consenso canadiense. La NICE indica de que, por ejemplo, para ellos es suficiente un test de tira reactiva positivo para sangre en orina asociado a disuria o una leucocitosis. De repente es la definición que difiere más eh, de la AUA, ¿no? De repente es la que difiere más. La japonesa indica de que básicamente son 5 o más recuentos de glóbulos rojos o en microscopía de alta potencia en en un solo análisis de orina. Bueno, la que básicamente es similar o es muy parecida a la AUA es la American College of Physicians, la que indica de que son 3 o más recuentos de glóbulos rojos por microscopía de alta potencia en un solo análisis de orina. En relación a la epidemiología, la prevalencia de la microhematuria puede ser variable, ¿no? Según algunas definiciones. En el 2015, la AUA describe una prevalencia del 3 al 20%, ¿no? Bastante amplia, que indica que puede ser mayor en ancianos, en hombres fumadores o personas que tienen exámenes de orina frecuentes, ¿no? Porque la microhematuria es básicamente a veces un hallazgo. En cuanto a las causas de hematuria, vamos a ver que existen causas renales, causas a nivel del uréter, causas a nivel de la vejiga, a nivel de la uretra, próstata, ¿no? En el sistema colector superior o en el sistema colector inferior. Vamos a ver que
Básicamente, a nivel renal podemos tener masas renales benignas, masas renales malignas, enfermedades glomerulares, como por ejemplo la nefropatía por IgA, el síndrome de Alport, enfermedades estructurales como la enfermedad por riñón poliquístico, pielonefritis, tenemos también trombosis de la vena renal, embolismo de la arteria renal, malformaciones arteriovenosas y las necrosis papilares. A nivel del uréter tenemos cálculos ureterales, tenemos algunos tipos de cáncer. Después de una condición quirúrgica o iatrogénicas. Y a nivel de la vejiga, básicamente tenemos causas de malignidad, ¿no? Como el carcinoma de células transicionales o el carcinoma de células escamosas. Pacientes que están sometidos a radiación, alguna cistitis y, y también cálculos a nivel de la vejiga. A nivel prostático uretral tenemos a la hiperplasia benigna de próstata, el cáncer prostático, algunas cateterizaciones traumáticas, algunas uretritis, algunos divertículos uretrales. También vale la pena definir qué es hay una definición que le dan en la bibliografía a la pigmentación roja de la orina, ¿no? Que le denominan pigmenturia, o que puede hacernos pensar en una falsa hematuria, por ejemplo, o por algunas sustancias o alimentos que esté ingiriendo el paciente. Algunas drogas como la fenazopirina, el consumo de algunos alimentos, nos puede hacer también pensar en una falsa hematuria. También tenemos algunas causas de hematuria según la edad, ¿no? Y si estas pueden ser persistentes o básicamente son transitorias. En azul podemos ver básicamente cuáles son las causas más frecuentes según la edad, que lo podemos ver eh, en- aquí, en esta parte. Podemos ver, por ejemplo, que durante toda la etapa de vida puede suceder que tengamos hematurias eh, que no tienen una causa aparente, ¿no? Que no tienen una causa aparente, que solamente pueden ser un hallazgo. La infección de tracto urinario también se presenta en todas las etapas de vida y los cálculos, ¿no? Los cálculos son frecuentes, sobre todo a partir de los 25 años en adelante. Y vamos a ver que algunas patologías, sobre todo urológicas, incrementan a partir de los 40 años. Son los cánceres. El cáncer de vejiga, la cabeza, que están muy relacionados con la hematuria, sobre todo la hematuria persistente, y incrementa su incidencia cuando esta se torna macrohematúrica. A nivel de cánceres a nivel de riñón, cáncer prostático. Y también vamos a ver que una causa importante es la hiperplasia benigna de próstata, que básicamente incrementa a partir de los 55 años en adelante. Para evaluar la hematuria es importante una buena historia clínica, un examen físico, un sedimento urinario y algunos exámenes, imágenes de diagnósticos que nos pueden ayudar. En relación a la historia clínica es importante saber que en la anamnesis, si por ejemplo el paciente viene con disuria y polaquiuria y asociado a una hematuria, usualmente es una ITU. Y también se ha visto que se puede asociar a malignidad, sobre todo si tiene estos síntomas urinarios bajos y se asocia a malignidad, sobre todo a cáncer de vejiga. Algunas glomerulonefritis, por ejemplo, pueden estar asociadas a algún tipo de una historia reciente de infección respiratoria, como la glomerulonefritis asociada a infección o una glomerulonefritis asociada a IgA o algún tipo de nefritis hereditaria, ¿no? Por ejemplo, enfermedad poliquística renal o las anemias de células falciformes. Por ejemplo, el paciente viene con cólico renal, irradiado a la zona genital, dolor lumbar, asociado a hematuria, lo más probable es que sea una litiasis. Algunas manifestaciones prostáticas también nos ayudan
a poder definir el diagnóstico, que pueden, como la hiperplasia benigna de próstata, que puede inducir hematuria, pero la hiperplasia benigna de próstata, sobre todo en pacientes mayores, tiene que ser un diagnóstico de exclusión, porque lo principal es que tenemos que descartar es algún tipo de malignidad sobre todo. Algunos trastornos de la hemostasia o algunos trastornos de la anticoagulación. Por ejemplo, si la hematuria es cíclica en una mujer y está relacionada a la menstruación, podemos pensar en una endometriosis del tracto urinario. Y, por ejemplo, en algunas razas afroamericanas podríamos pensar en enfermedad de células falciformes. También pensar que en nuestra zona, ¿no? También la tuberculosis, la esquistosomiasis también está asociado a hematuria. Algunos analgésicos, AINES, que pueden causar nefritis. Sabemos que la piura estéril y una hematuria es una alta sospecha de tuberculosis. A nivel del examen físico, vamos a ver que para nosotros es importante buscar masas lumbares, pensando en una poliquistosis, un tumor, una hidronefosis. A nivel del globo vesical, ver si hay retención urinaria o algún tumor prostático. A nivel de la próstata nos va a ayudar bastante el tacto prostático para ver si hay algún tipo de cáncer, adenoma o una prostatitis. A nivel del meato uretral, buscar úlceras. Bueno, en relación al diagnóstico, es muy importante la técnica de recolección y una prueba positiva para tira reactiva, la bibliografía indica que siempre tiene que ser corroborado con la microscopía. En la técnica de recolección sabemos que el chorro medio de orina es la ideal. Si no se puede se puede recurrir a una bolsa recolectora o un cateterismo transuretral o una punción suprapúbica, ¿no? Que a veces no siempre es fácil hacerla. En la microscopía vamos a ver que esta nos va a ayudar inclusive a diferenciar si la hematuria es de causa glomerular o es de causa urológica. Vamos a ver de que, por ejemplo, en esta figura de acá, vamos a ver que tenemos células o glóbulos rojos que tienen una configuración uniforme, y esto nos hace pensar que se trata de una hematuria de origen no glomerular, pero sí tenemos acantocitos o tenemos glóbulos rojos dismórficos. Entonces, básicamente, podríamos estar sospechando de que se trata de una hematuria de causa glomerular. En el uroanálisis es importante saber que la tira reactiva es una prueba muy sensible. Es tan sensible que se ha visto que puede inclusive captar de 1 a 2 hematíes. Es una semicuantitativa positiva, pero así como también es muy sensible, su especificidad es baja y nos puede dar falsos positivos, porque puede reaccionar ante la presencia de semen, mioglobina, una orina alcalina con un pH alto. La presencia de bacterias también puede hacer unos falsos positivos, hemólisis o la presencia de mioglobina. Se ha descrito, pero todavía está en estudio, que ingesta de ácido ascórbico en grandes cantidades puede hacer un falso negativo en la tira reactiva. Y otros elementos como las proteínas y los cilindros nos ayudarían a determinar la causa de la hematuria, ¿no? Si esta es glomerular o no glomerular. Bueno, como les había indicado anteriormente, hay algunos medicamentos, algunos alimentos y algunos metabolitos que nos pueden hacer confundir en relación a la presencia de una hematuria. Por ejemplo, en relación a los medicamentos, por ejemplo, la doxorubicina, la cloroquina, el ibuprofeno, la fenazopiridina, la rifampicina, producen hematuria, ¿no? O coloración rojiza de la orina, perdón. Algunos alimentos, como alimentos con bastante colorante, y algunos metabolitos, ¿no? Como los pigmentos biliares, la methemoglobina, los uratos pueden condicionar a una coloración rojiza.
En relación a la microhematuria, habíamos visto que en líneas generales la hematuria como tal, la prevalencia es del 2 al 20%, pero la prevalencia en microhematuria es de 6,5%. Esta hematuria incrementa en hombres, sobre todo con factores de riesgo, que son fumadores. Eh, bueno, ya la AUA la ha clasificado o ya dio su definición de que son 3 eritrocitos o más por microscopía de alta potencia y que esta microhematuria puede estar asociada o no a los síntomas. También se ha visto de que en un estudio de que el 3,6% de los pacientes que presentan microhematuria está asociado a algún grado de malignidad, ¿no? La microhematuria sintomática, en el Journal de Urología, hacen una evaluación de varios estudios donde en el 2012 proponen 19 pautas para el manejo de la microhematuria, que luego estas fueron modificadas. Lo más importante de todo esto es de que ellos indican de que para diagnosticar una microhematuria basta con encontrar tres recuentos de glóbulos rojos en un solo análisis de orina, ¿no? Es una de sus recomendaciones principales. Al evaluar una microhematuria es importante evaluar los factores de riesgo. Se ha visto que también solamente 2/3 de las causas son demostrables, ¿no? Hemos visto que durante la etapa de vida hay una gran posibilidad de hacer hematuria. Todos en algún momento podemos hacer una microhematuria y no necesariamente estar correlacionado con alguna patología, ¿no? Estados como el ejercicio, una actividad sexual extenuante o el decúbito prolongado, el cúnico dorsal prolongado, también puede producir hematuria, ¿no? Y muchos son pacientes asintomáticos. Pero existen factores de riesgo que condicionan malignidad en personas que tienen o en, en una condición de microhematuria, ¿no? O de hematuria microscópica. Por ejemplo, si es de sexo masculino, mayores de 35 años, historia o están fumando o historia de haber fumado o haber sido expuestos a algunos químicos, ¿no? Como las bencinas o las aminas aromáticas o el abuso de analgésicos, ¿no? O historia de haber tenido anteriormente hematuria o macrohematuria, alguna enfermedad urológica, síntomas irritativos, ¿no? De síntomas urinarios irritativos, o haber recibido irradiación pélvica, o infección del tracto urinario crónico, infección urinaria crónica, o haber sido expuesto a quimioterápicos o agentes alquilantes, básicamente. Bueno, en relación a la microhematuria, ya habíamos escrito en el cuadro anterior que existen causas infecciosas, también una causa puede ser la hiperplasia benigna de próstata, la litiasis. En relación a las neoplásicas se ha asociado bastante al cáncer de vejiga y algunas alteraciones anatómicas congénitas o adquiridas, ¿no? Y como también les había mencionado, otras condiciones podrían producir la microhematuria, como por ejemplo el ejercicio, la endometriosis, la necrosis papilar por el uso de analgésicos, malformaciones arteriovenosas, instrumentación. Bueno, este es el manejo básicamente en relación a la microhematuria. Primero, el diagnóstico, ¿no? Indica de que debe ser más de 3 glóbulos rojos en microscopía de alta potencia en un solo análisis de orina. Es importante hacer una buena historia clínica y un buen examen físico, ¿no? Buscando otras causas potenciales que pueden estar causando la microhematuria, por ejemplo, infecciones, menstruación o algún procedimiento urológico reciente. Entonces, si todas estas causas aparentes son positivas, hay que tratarlas y una vez tratadas una vez terminado el tratamiento, hay que repetir el análisis o el examen de orina y si sale negativo le damos de alta al paciente. Pero si sale positivo,
o las causas aparentes no las tiene, como las infecciones, menstruación o alguna otra condición que puede estar produciendo la hematuria microscópica, se hace un test o un examen renal completo o una cistoscopía, ¿no? Entonces, para buscar causas nefrológicas sobre todo. Vamos a ver si es que el paciente tiene proteinuria, vamos a ver la morfología de las células rojas y esto nos va a indicar si es que el paciente tiene una causa nefrológica. También indican de que en relación a que si ya tenemos una causa definida, le damos el tratamiento y hay que evaluar con alguna condición personal del paciente, ¿no? Hay que individualizar al final a cada paciente. Si después de hacerle un examen renal completo sale negativo, eh, al paciente hay que seguirle por lo menos 2 años. Si durante estos 2 años le repetimos un análisis, por lo menos cada año un análisis de orina, y sale negativo, en 2 años le podemos dar de alta al paciente. Pero si persiste la hematuria microscópica, hay que repetirle todos estos análisis por lo menos de 3 a 5 años. Bueno, hemos visto que los estudios complementarios para estudiar o para evaluar una hematuria microscópica consisten en una cistoscopía, imágenes del tracto urinario superior, y también mencionan algunos biomarcadores y citología en la orina, ¿no? ¿Qué pasa si la evaluación inicial del paciente es negativo? Hay que repetir las evaluaciones dentro de los 3 a 5 años y hay que hacerle un seguimiento por lo menos por 2 años. Siempre haciendo una evaluación completa previa. Si la microhematuria es sintomática, hay que buscar las causas, son similares a la asintomática, pero en esta, cuando la microhematuria ya se torna sintomática, por ejemplo, en el cáncer de vejiga, el riesgo de malignidad incrementa, ¿no? Por lo menos llega hasta un 10.5%. Y se indica una cistoscopía a todo paciente sintomático mayor de 35 años que tenga factores de riesgo. Bueno, en relación a la hematuria macroscópica, vamos a ver que hay que tener en cuenta algunos diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, si el paciente recibe radioterapia, sufre de alguna infección, algunas malignidades, algunos cánceres, sobre todo el cáncer de vejiga, si está tomando algunos medicamentos como el danazol, la bleomicina, el allopurinol, el traumatismo también produce hematuria macroscópica, la exposición a algunos químicos, y algunas manifestaciones sistémicas como la artritis reumatoidea y la amiloidosis también puede estar asociado a hematuria macroscópica. Una de las causas importantes que lo menciona en el Campbell es la cistitis hemorrágica. Esto de una de las principales causas de hematuria macroscópica indica que es la inflamación difusa de la mucosa vesical, que también puede estar asociado al adenovirus, ¿no? Y algunos agentes alquilantes. Bueno, para el diagnóstico y manejo de la cistitis hemorrágica, lo que indican es básicamente excluir otras causas de hematuria, ¿no? Haciendo un examen citológico de orina, una cistoscopía y sobre todo identificar los factores de riesgo en el paciente. Como todo manejo inicial, hay que darle un manejo de soporte, hidratación, ver la diuresis, considerar una irrigación vesical, ¿no? Si a pesar de todo esto que le estamos haciendo al paciente continúa la hematuria, hay que considerar una cistoscopía con la evacuación de coágulos y considerar una fulguración, ¿no? De algún vaso visible. Si aún así continúa la hematuria y el paciente, hay que preguntarnos si el paciente tiene insuficiencia renal. Si el paciente tiene insuficiencia o no tiene insuficiencia renal,
podemos, podemos intentar con el alum, que es el sulfato magnésico de aluminio, o la otra sustancia que se utiliza es el sulfato potásico de aluminio, que se usa en irrigación, ¿no? Se mezcla 50 gramos de esta sustancia con 5 litros de agua estéril, ¿no? En irrigación continua. Si el paciente sufre de insuficiencia renal, hay que considerar el uso de prostaglandinas, de nitrato de plata o del amicar, que es el ácido aminocaproico, ¿no? Que nos puede ayudar a continuar, a contener o a poder contener la hematuria. Pero si a pesar de todo esto continúa la hematuria, hay que ver si el paciente está clínicamente estable. Si el paciente no está estable, hay que considerar una angioembolización. Pero si el paciente está estable, podemos intentar con oxígeno hiperbárico, con formalina, o, o también solamente formalina, ¿no? Y a pesar de la angioembolización, continúa la hematuria, hay que considerar una derivación temporal urinaria, ¿no? O una nefrestomía. Otra causa frecuente de hematuria macroscópica son las de origen prostático. Sabemos muy bien que algunos pacientes pueden iniciar con síntomas prostáticos y espontáneamente presentar hematuria, ¿no? O algunos pacientes al tacto rectal sentir dolor al examen, que obviamente vienen por hematuria, podemos indicar que es una prostatitis. O la manifestación de un cáncer de próstata puede ser la hematuria macroscópica. En cuanto al manejo de la hematuria macroscópica por una enfermedad prostática, y casi similar al de la cistitis hemorrágica, indican que debemos excluir otras causas de hematuria, ¿no? Con un examen citológico, una citoscopia o exámenes de imagen del tracto urinario. Igual, el manejo es similar, ¿no? Hidratación, controlar la diuresis, irrigación continua, hay que darle medidas de soporte. Y básicamente las tres causas que mencionan son si se trata de un cáncer prostático, si se trata de una hiperplasia benigna de próstata o se trata de una prostatitis, ¿no? Entonces, dependiendo de cada patología, le vamos a dar el tratamiento específico. Bueno, algo que podríamos mencionar es de que se puede usar algún inhibidor de 5-alfa reductasa, pero no como tratamiento inicial, ¿no? Porque su efecto se ha visto, ¿no? Que básicamente es a las 5 o 6 semanas de haber indicado el medicamento, como por ejemplo el finasteride. Entonces, es importante ver la evolución de cada paciente y su tratamiento, que al final podrían terminar al igual que la cistitis hemorrágica, en una angioembolización. Otra causa de hematuria macroscópica es el sangrado uretral. El sangrado uretral básicamente en el sexo masculino está asociado a trauma, ¿no? Que puede ser por golpe directo, por arma de fuego, puede ser las caídas en horcajada, que pueden producir sangrado uretral. Algunos divertículos, algunas uretritis, también algunos cánceres ureteriales, algunos condilomas sangrantes y los cálculos a nivel uretral pueden causar sangrado. En las mujeres, obviamente, el trauma es menos frecuente. También podemos ver la presencia de algún divertículo, la carúnculo uretral, que es una protrusión generalmente en mujeres que están en la menopausia por la
por el descenso de estrógenos, ¿no? Las uretritis también hay asociación a malignidad y también los cálculos. En relación a las hematuриas de origen de vías urinarias superiores, tenemos básicamente tres importantes, ¿no? La hematuria macroscópica de origen de vías urinarias superiores está asociada básicamente a la presencia de litos, al trauma renal y la presencia de algunas masas renales. Y otra condición que produce hematuria es la enfermedad renal médica. Básicamente lo que indica en la bibliografía es de que para llegar al diagnóstico de enfermedad renal médica se tiene que hacer una buena historia, ¿no? Los antecedentes son muy importantes. Sobre todo, por ejemplo, mencionan a la nefropatía por IgA o la enfermedad de Berger, que es una causa frecuente que lo mencionan, ¿no? Y también dividen ellos en la hematuria de causa no glomerular, eh, la hematuria de causa no glomerular asociado eh, a los síntomas y no hematuria de causa glomerular sintomática y no sintomática. Bueno, esta parte de acá, doctor, lo he revisado ahora último, le puse porque entra en el diferencial, ¿no? Las causas médicas de hematuria macroscópica, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, causas familiares como las hemofilias, urolitiasis familiar, enfermedades poliquísticas, necrosis papilar, la nefropatía por IgA que la mencionan bastante. Y también hay algunas condiciones vasculares que podían producir hematuria, como algunas malformaciones arteriovenosas o el síndrome del cascanueces, que es la compresión de la vena renal por la arteria mesentérica superior con la aorta, que también podría producir hematuria. Bueno, esas son mis referencias, doctor, en relación a la exposición. Eso sería todo. Muy bien. Si alguien quiere preguntar algo. Sí, doctor. Acá, Roy, bueno, está muy bien, bien amplia también la exposición. Si bien es cierto, toca el tema de hematuria que como diagnóstico, o mejor dicho, signo, da muchas clases o varios cuadros o síndromes, ¿no?